Bueno, buenas noches para todos. Ya siendo las 8:05 de la noche, le damos inicio a nuestra actividad académica nocturna. Estos paneles que hemos venido realizando de 3 o 4 meses y van a continuar, les recuerdo, para los próximos 2 meses que vamos a estar hablando de trauma. Algunos de los docentes de servicio, algunos invitados, y vamos a tener algunos invitados internacionales también que nos van a apoyar en estos dos meses que vamos a revisar trauma. El día de hoy quiero agradecer el apoyo del doctor Sergio Jaimes, especialista del servicio, de nuestro servicio, y al doctor John Jairo Vallejo, residente de tercer año, quienes nos van a presentar un caso para que por favor tengan muy presente que es un evento que probablemente se pueda llegar a presentar. Ustedes han visto que hemos ideado y hemos montado también algunos escenarios que no necesariamente tienen que ser escenarios vividos, reales. Son escenarios sencillamente que el autor quiere establecer, nos quiere llevar y nos quiere plantear para que hagamos el ejercicio clínico de cómo nos tenemos que de pronto organizar, qué debemos tener el manejo de estos eventos intraoperatorios que pueden llegar a terminar dentro de un desenlace tan grave como el paro cardíaco intraoperatorio. Entonces, Sergio, muchas gracias por la actividad de esta noche. Bueno, muchas gracias, Doc. Pues buenas noches a todos. De nuevo, pues bienvenidos a este panel correspondiente a broncoespasmo intraoperatorio, una entidad pues concerniente pues a una de las, haciendo parte de las crisis anestésicas que podemos ver en nuestra actividad y que puede pues convertirse como una complicación poco frecuente, pero que pues tiene una gran importancia en nuestra actividad anestésica diaria, teniendo en cuenta pues que sus desenlaces principalmente pueden llegar a convertirse como en una alta tasa de morbimortalidad de cada uno de los pacientes que podamos tener. Y como lo vamos a ver en el desarrollo del panel, es un evento que hace parte de las principales reclamaciones legales anestésicas a nivel mundial. Pues sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a John para que dé inicio pues a la presentación del panel. Siga, John. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias, profe, por la introducción. Vamos a dar inicio a nuestro panel del día de hoy, broncoespasmo intraoperatorio. Empezando con la definición de este evento, voy a empezar con un adagio muy conocido, es un adagio que lo renombra esta literatura y nos dice que todo lo que resuena no es asma, que es igualmente cierto que todo lo que sibila durante la anestesia no es broncoespasmo. El broncoespasmo es un estrechamiento reversible de la vía aérea, sobre todo vías aéreas pequeñas, vías aéreas medianas, debido a la contracción del músculo liso. El broncoespasmo consiste en un aumento exagerado del tono de la musculatura lisa bronquial, presentándose sobre todo una disminución de la distensibilidad pulmonar y una retención de CO2. Sabemos y debemos tener en cuenta que hay muchos factores que van a modificar la reactividad de la vía aérea durante la anestesia general y podrían ser factores físicos, factores químicos y sobre todo también factores farmacológicos, como lo vamos a ver más adelante. Durante las causas predisponentes pueden considerarse una resistencia al flujo aéreo, un laringoespasmo, una obstrucción del tubo orotraqueal y algo muy importante, la inadecuada relajación neuromuscular. Debido a que no es posible, ¿sí?, predecir pues con certeza qué tipo de pacientes van a presentar broncoespasmo durante el proceso anestésico y cuál va a ser ese factor desencadenante, nosotros decidimos traer a relación ese y recordar sobre todo el evento fisiopatológico que sucede durante el broncoespasmo intraoperatorio y de esta manera enfocar cuál es el tratamiento específico para los escenarios que se puedan presentar. Entonces, este evento, sí, es una causa relativamente rara, como lo dijo el profe, de sibilancias durante la anestesia, y debido a este hecho, pues es una condición muy mal entendida,
muy mal diagnosticada y sobre todo mal tratada desde el punto de vista clínico de la anestesia. En cuanto a la parte epidemiológica, la aparición del broncoespasmo durante la administración de la anestesia no es una complicación frecuente, pero sí es una situación que nos va a alarmar y que se convierte en una experiencia desagradable que ninguno de nosotros desearía que se repita. Hay diferentes estudios en poblaciones, sobre todo pacientes ASA2, con un alto porcentaje de pacientes fumadores, pacientes asmáticos, que señalan una incidencia del 9%, sobre todo después de la inducción de la anestesia, principalmente sobre la inserción del tubo orotraqueal. Y hay otros estudios, ¿sí?, que sugieren una incidencia mucho menor, que oscila alrededor del 0.5%, y este autor que nos trae esta referencia epidemiológica analizó una serie larga de pacientes donde reportó únicamente un incidente de un caso por cada 634 anestesias, es decir, 1.7 por cada 1000 pacientes anestesiados. Aquí ya podemos ver una relación y cabe tenerla en cuenta, que la diferencia de 9% versus 0.5% frente a los pacientes con factores de riesgo versus a los pacientes sin factores de riesgo. Hay un estudio muy importante que es un estudio el cual la mayoría de la literatura que ha escrito sobre broncoespasmo intraoperatorio se ha basado, y es un estudio de incidentes y monitorización. Se realizó en Australia, reportaron alrededor de 4.000 incidentes, de los cuales solo 103 se reportaron como un broncoespasmo intraoperatorio. Esto hace referencia prácticamente al 3%, y tenemos de este 3% un mecanismo alérgico en el 21% versus un mecanismo no alérgico, que correspondía al 79%. De los casos no alérgicos, ¿sí?, el 44% ocurrió durante la inducción de la anestesia, el 36% ocurrió durante la fase de mantenimiento y el 20% ocurrió durante la etapa de emergencia y recuperación. Ya podemos ver y podemos recalcar aquí, ¿sí?, que la mayoría de los incidentes de broncoespasmo intraoperatorio pues van a ocurrir durante la etapa de la inducción. Durante la inducción y el mantenimiento del evento anestésico, el broncoespasmo causado por irritación de las vías respiratorias se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen más de un factor de riesgo o más de un factor predisponente, como lo vamos a ver más adelante, como es asma, tabaquismo intenso y bronquitis. Y en este estudio cabe recalcar que había antecedentes de asma en un 50% de los pacientes que presentaron un broncoespasmo alérgico versus el 60% de pacientes asmáticos que presentaron un broncoespasmo intraoperatorio no alérgico. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de todos estos datos epidemiológicos? Que un asma no controlada, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a estar involucrada con estos mecanismos fisiopatológicos, independientemente pues, de la etapa de la anestesia en la que se encuentra, ya sea durante la etapa de la inducción o ya sea durante la etapa de mantenimiento. Desde el punto de vista y los reportes de mortalidad y la repercusión legal que pueda llegar a tener este evento, broncoespasmo intraoperatorio, en los Estados Unidos, los eventos respiratorios representaron el 28% de las reclamaciones relacionadas con daño cerebral y sobre todo muerte asociados con el evento anestésico. En el Reino Unido, los incidentes respiratorios y de vías respiratorias representaron el 3% para resultados graves y el 8% para resultados fatales. Estos incidentes de la vía aérea, que pertenecen sobre todo y impactan porque generan la mayor cantidad de siniestros con un mayor costo global en el Reino Unido y con esas complicaciones respiratorias para el año del 2018. Y en Francia, el 7% de todas las muertes relacionadas con la anestesia se atribuyeron a broncoespasmo para el año 2018 igualmente. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a estos datos que nos reporta la literatura?
que el broncoespasmo sigue siendo un evento perioperatorio grave que pone en peligro la vida de nuestros pacientes, que sus consecuencias están involucradas sobre todo a daño cerebral y muerte, digamos, una de las de lo que más impacta, y que puede explicarse quizás estos hallazgos y estos reportes a una atención deficiente, a una práctica inadecuada y quizás a una falla en el sistema. Desde el punto de vista etiológico, podemos ver el asma bronquial, el broncoespasmo, el asma bronquial, el EPOG, que va a ser como un componente reversible de estrechamiento de las vías aéreas, una irritación de la vía aérea, principalmente por aspiración, por bronquiolitis, por infección, principalmente del tracto respiratorio superior, y efectos secundarios a medicamentos, como lo vamos a describir más adelante, que me puede producir un episodio alérgico o una anafilaxia. Desde el punto de vista etiológico y relacionándolo con el evento anestésico, durante la anestesia hay una reducción global de todos los componentes del volumen pulmonar, como ya lo sabemos, causándome sobre todo una disminución a nivel del calibre de las vías aéreas y por ende aumentándome lo que es la resistencia y la posibilidad que éstas colapsen. Igualmente tenemos una reducción de la capacidad residual funcional durante el proceso anestésico que basta con explicar quizás ese aumento de esa resistencia a la vía aérea. Igualmente un laringoespasmo, una obstrucción del tubo orotraqueal por secreciones, un acodamiento del tubo, un neumo sobreinflado y los cuerpos extraños hacen parte del grupo de la etiología para que se presente este evento intraoperatorio. Hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que la inadecuada relajación neuromuscular y la anestesia superficial lo que me va a provocar es igualmente un aumento a nivel del tono muscular respiratorio y esto me va a generar un aumento de la presión alveolar y un aumento de la presión intratorácica muy por encima de la presión atmosférica, provocándome sobre todo una rápida salida del flujo gaseoso y una caída de la presión a nivel de los alvéolos y a nivel de los bronquios principales. Y cuando se genera ese gradiente de presión que puede ser bastante alto para vencer esa rigidez, lo que me va a generar y lo que me va a favorecer es obviamente un colapso a nivel de la vía respiratoria. La limitación al flujo aéreo por ese colapso bronquial es más pronunciado, sobre todo en pacientes asmáticos, en pacientes efisematosos. En ellos, pues como ya sabemos, esa resistencia va a ser mucho más alta, ya que carece de ese efecto fijador de la recuperación elástica del parénquima pulmonar, siendo más factibles, obviamente, desarrollar un broncoespasmo perioperatorio que en un paciente normal. Aquí tenemos y traemos este artículo. Este es un artículo de revisión publicado en el Journal Británico de Anestesia. Se titula El manejo de la crisis durante la anestesia relacionado con el broncoespasmo. ¿Y por qué es importante este artículo o por qué nosotros consideramos traerlo en esta presentación? Porque nos describe que el broncoespasmo está asociado a la anestesia, ¿sí? Y sobre todo que puede aparecer como una entidad por derecho propio, así como también puede aparecer como otro problema, sobre todo relacionado con la anafilaxia, y que puede presentarse con sibilancias expiratorias, puede presentarse con una aspiración prolongada, y en casos más graves puede presentarse con un silencio total, sobre todo cuando auscultamos al paciente. ¿Qué podemos ver en el recuadro de la parte izquierda? Podemos ver que durante la etapa de la inducción y la aparición del broncoespasmo, lo que debemos hacer es pedir ayuda. Y vamos a tener dos escenarios que me van a poder definir según las características cardiovasculares concomitantes que se presenten, poder definir cuál es ese evento o cuál es ese mecanismo fisiopatológico al cual yo estoy enfrentado. Entonces, si no tenemos manifestaciones o características cardiovasculares concomitantes, podemos considerar que el evento fisiopatológico es por una hiperactividad exacerbada de la vía respiratoria, y cuando tenemos manifestaciones cardiovasculares concomitantes, podemos decir que el evento fisiopatológico es
mediado por la inmunoglobulina E, ¿sí? Proceso anafiláctico, principalmente que obedece a la aplicación de relajantes neuromusculares o antibióticos previamente, como más adelante nos describe este estudio. En el segundo recuadro podemos ver que tenemos las diferentes etapas, ¿sí?, de la anestesia. Podemos ver en la primera columna, podemos ver la etapa de la anestesia en la segunda columna, podemos ver el broncoespasmo por cualquier causa, y en la tercera columna podemos ver el broncoespasmo asociado a alergia o anafilaxia. Entonces vamos a establecer la relación durante la inducción: 42 versus 6 casos, durante el mantenimiento 44 versus 15 casos, durante la emergencia 7 versus 0 casos, y durante la etapa de la recuperación 10 versus 1 casos. Para un total de casos de broncoespasmo por cualquier causa, 103, y para el total de casos de broncoespasmo debido a alergia o anafilaxia, 22. Seguimos con el desarrollo de este artículo y podemos ver la aparición del broncoespasmo o sibilancias durante la inducción. ¿Qué podemos ver en este recuadro? Que del total de los 42 informes, 23 eran por causa idiopática, o se presumía que se debía a una irritación de la vía respiratoria, ya sea por una laringoscopia o una intubación orotraqueal. 6 que estuvieron relacionados con anafilaxia o una reacción anafilactoide. Esto aquí muy importante porque estos casos se debieron sobre todo a la liberación masiva de histamina después de la administración de un opioide, especialmente la morfina. 6 que se relacionaron con la colocación incorrecta del tubo orotraqueal, 4 que fueron causados por aspiración de contenido gástrico, y un informe de broncoespasmo asociado a edema pulmonar después de una intubación fallida en un paciente geriátrico. Dos informes en los que se desconocía cuál era esa causa de broncoespasmo, pero se pensaba que se debía a un proceso alérgico. ¿Y qué podemos ver en el otro recuadro de nuestra pantalla del lado derecho? El broncoespasmo o la aparición de sibilancias durante la etapa del mantenimiento. De ese total de 44 informes, 15 se relacionaron con casos de anafilaxia, 9 casos que se debieron como a la aparición de un broncoespasmo por una causa no definida, 10 durante el proceso de la intubación orotraqueal, 4 asociados a la aspiración con máscara laringea, y los diferentes casos en la presentación de uno solo asociado a máscara laringea, edema pulmonar, pulmocosidad bronquial, sobre todo en el paciente fumador crónico. Y aquí, muy importante tenerlo en cuenta, que 2 casos de broncoespasmo intraoperatorio fueron por medicamentos, principalmente por vancomicina y protamina. Para el informe de la vancomicina, como esa causa de broncoespasmo, el tratamiento se dirigió sobre todo a la liberación de histamina mediante la aplicación de salbutamol, metaraminol y líquidos endovenosos. Y para el caso y el reporte que se describió de broncoespasmo intraoperatorio por la aplicación de protamina, los signos desaparecieron pocos minutos después, pero sin ningún tratamiento farmacológico. ¿Qué podemos ver? Y siguiendo con el desarrollo de nuestro artículo, la aparición de broncoespasmo o sibilancias durante la etapa de emergencia o recuperación. Del total de esos 16 informes de broncoespasmo, 7 que fueron durante la emergencia, 10 que fueron durante la etapa de recuperación. Y lo más importante en esta etapa fue que todos estos informes de broncoespasmo sin causa definida, pues ocurrieron en pacientes que tenían factores predisponentes, factores como asma, antecedentes de tabaquismo intenso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igual tenemos en el siguiente recuadro, podemos ver signos de presentación de anafilaxia y alergia severa asociada a broncoespasmo en todas las etapas de la anestesia. Podemos ver que de los 22 reportes de anafilaxia y alergia severa, que incluyeron como broncoespasmo entre los principales signos de estos pacientes, la aparición del rash fue el primer signo de anafilaxia. Y podemos ver que las diferentes manifestaciones como hipotensión, saturaciones bajas de oxígeno y sibilancias iban seguidas después de la aparición de rash, que fue como la primera manifestación por el caso de anafilaxia o alergia. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿sí? Y recordando cómo es esa aparición de broncoespasmo intraoperatorio,
podemos determinar que hay diferentes mecanismos involucrados en esa fisiopatología: un control neurohormonal, el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático, la permeabilidad de la mucosa bronquial y la presencia de mediadores bioquímicos. Hay dos fuerzas características que son bastante activas, sobre todo la del sistema nervioso autónomo. Las vías respiratorias, pues, que están ricamente inervadas por ese sistema nervioso parasimpático, que va a jugar un papel muy importante en la constricción de las vías respiratorias, y se cree que esta estimulación por estos receptores irritantes a nivel de la vía aérea, sobre todo durante la inserción del tubo orotraqueal, lo que me va a provocar es una liberación de acetilcolina a nivel de los nervios parasimpáticos, y de esta manera me va a estimular los receptores muscarínicos, principalmente M2 y M3, en todo el músculo, en toda la musculatura lisa de la vía respiratoria, provocándome broncoconstricción. Y otro mecanismo relacionado, sobre todo, y uno de los más nombrados, que regula el tamaño de las vías respiratorias, va a ser química. Ese mediador químico más importante es la histamina, y que regula sobre todo, que se encuentra a nivel de los mastocitos de las vías respiratorias, y esa histamina liberada por fármacos anestésicos va a actuar sobre los receptores H1 a nivel de las vías respiratorias para causar sobre todo una broncoconstricción del músculo liso de las vías respiratorias. Digamos que la parte más nombrada, ¿sí?, de una reacción anafilactoide obedece sobre todo a la aplicación de relajantes neuromusculares, principalmente rocuronio y becuronio, que son los fármacos como más nombrados y que obedecen a este tipo de causas de anafilaxia. La estimulación de los receptores beta, por ejemplo, mediante la circulación de la epinefrina, lo que va a hacer es activar la adenilciclasa para aumentar de esta manera la concentración del AMP cíclico, que a su vez obviamente va a provocar una relajación del músculo liso de las vías respiratorias. Igualmente tenemos, y algo a tener en cuenta, ¿sí?, es que no solo puede ser asociado a la anestesia general, sino también hay reportes de casos en cuanto al desarrollo de broncoespasmo intraoperatorio por la pérdida de volumen pulmonar que puede ocurrir durante la anestesia regional. Anestesia espinal o epidural a nivel de 8 o niveles superiores. En pacientes que tengan un abdomen grande puede provocar o puede causar una elevación marcada del diafragma, y de esta manera provocarme un cuadro clínico de broncoespasmo. Esto se ha informado en diferentes artículos, ¿sí? Y cabe recalcar que hay que diferenciarlos, porque el aumento tanto de las resistencias de la vía respiratoria debido a la pérdida de un volumen pulmonar y un broncoespasmo debido a la irritación del músculo liso de las vías respiratorias, pues el tratamiento y el enfoque va a ser muy diferente para poder tratar el broncoespasmo intraoperatorio. Cuando hemos tenido la instauración, obviamente, de este evento fisiopatológico, podemos determinar y podemos ver las diferentes manifestaciones que se pueden presentar. Podemos ver una presión inspiratoria máxima aumentada, podemos encontrar sibilancias audibles, generalmente durante la aspiración, pero si el broncoespasmo es grave, puede haber ausencia de sibilancias. Y como podemos ver en nuestro recuadro derecho, podemos ver cambios a nivel de nuestra curva de capnografía, característica que va a ser en aleta de tiburón, que me va a sugerir obstrucción de la vía aérea, el entidal de C2, que va a estar ausente o disminuido según la gravedad del broncoespasmo. Vamos a encontrar disminución del volumen corriente, especialmente en pacientes que van a estar ventilados y controlados por presión. Vamos a encontrar hipotensión y algo muy importante, el silencio respiratorio que podemos ver. En nuestro recuadro, en la parte derecha de la pantalla, podemos ver esas causas de sibilancias durante la anestesia, que pueden ser por obstrucción parcial del tubo orotraqueal, por broncoespasmo, por edema pulmonar, por aspiración de contenido gástrico, por embolia pulmonar, por neumotoras o la presencia de cuerpos extraños a nivel del árbol traqueobronquial. Esta es la plataforma que nosotros traemos para que podamos hacer nuestras preguntas y respuestas. En la parte superior derecha vamos a introducir el código que más adelante les vamos a mostrar, ¿sí? Solicitamos que por favor vayan en sus buscadores de sus computadores, sus celulares,
ingresando a esta página para que podamos participar en las preguntas y respuestas de este panel. Tenemos a relacionar un caso clínico. Es un paciente masculino de 28 años de edad. Es un paciente que fue programado para septoturbinoplastia, como antecedentes de importancia, antecedentes patológicos. El paciente sufría de rinitis alérgica. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, una turbinoplastia a los 15 años, bajo anestesia general, sin complicaciones. Resto de antecedentes negativos al examen físico durante su valoración preanestésica, una vía aérea normal, examen físico sin alteraciones, el paciente no necesitó paraclínicos, el paciente se programó para la cirugía, el paciente cumplió con su ayuno y firmó sus consentimientos informados. Intraoperatoriamente, el paciente se preoxigenó con oxígeno al 100%, se hizo la inducción anestésica con intravenosa, con fentanil 200 microgramos, lidocaína al 1% sin epinefrina 80 miligramos, propofol 200 miligramos, procuronio 30 miligramos. ¿Y qué pasó después de la inducción intravenosa? Que el paciente no ventilaba. Entonces, en este momento, basados en lo que acabo, en este cuadro clínico, en este caso clínico, perdón, hacemos la primera pregunta al auditorio. ¿Ustedes qué conductas considerarían a seguir y cuál sería el plan de manejo? Entonces, en la plataforma que les mostré al inicio, vamos a introducir este código, por favor, 333710, para poder mostrarles la pregunta y poder darles sus respuestas. Para aclarar a todos, la presentación donde se va a hacer la votación de la página en sus buscadores es quizzes.com, y ahí vamos a ingresar el código que pues John nos está referenciando. Vamos a dar un minutico para que todas las personas puedan entrar como a la parte del buscador, entrar a la página y poder ingresar el código que aparece en pantalla. ¿Les parece? No sé si ya empezaron a votar. Bueno. Ok. Bueno, creo que hay un problema con la plataforma de la pregunta. Me aparecen bastantes conectados, pero no me aparece la pregunta y no me aparecen las opciones. Vamos a seguir entonces con el desarrollo del caso clínico. Me aparecen las opciones. Bueno, más adelante pues vamos a ver cuáles son esas respuestas basadas en este cuadro clínico de este paciente. El manejo o el tratamiento, ¿sí?, frente al cuadro inicial que podemos ver en nuestro caso clínico. El manejo de pacientes con sospecha de broncoespasmo durante anestesia general. En caso de sospecha vamos a cambiar o vamos a aplicar una FIO2 al 100%. Vamos a ventilar manualmente a nuestro paciente.
vamos a considerar parar el estímulo quirúrgico y vamos a considerar las posibilidades de alergia o anafilaxia. Obviamente vamos a parar la administración de los medicamentos y sobre todo cuáles son esos desencadenantes, para la administración de coloides y hemoderivados en el caso de que el paciente se lo esté transfundiendo. Si el paciente tiene dificultad para ventilar y hay caída de la saturación de oxígeno, se debe solicitar ayuda y se debe seguir con el manejo o con el algoritmo que tenemos a continuación. El tratamiento pues inmediato lo que se debe hacer es prevenir la hipoxia y revertir la broncoconstricción, profundizar la anestesia, y si el paciente, la ventilación a través del tubo orotraqueal es difícil o imposible, pues vamos a comprobar esa posición del tubo y vamos a excluir obviamente que ese tubo esté bloqueado y que esté en una mala posición. Y si es necesario, pues vamos a eliminar la oclusión del circuito respiratorio mediante una bolsa autoinflable, y en pacientes no intubados, pues debemos descartar un laringoespasmo y debemos considerar la aspiración de contenido gástrico. Igualmente tenemos opciones de terapia farmacológica, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo siguió el desarrollo de nuestro caso clínico? El desarrollo de nuestro caso clínico, lo que se hizo fue una profundización del plan anestésico con rocuronio 30 miligramos, propofol 150 miligramos, que evidenciamos que el paciente no ventilaba. Se procedió a colocar una cánula de Guedel. Igualmente, el paciente seguía sin ventilar. Se hizo una intubación orotraqueal con un tubo número 8. Teníamos presiones de la vía aérea muy elevados, de 35 a 40 centímetros de agua. El paciente tenía saturaciones bajas de 75 a 80. El paciente no estaba inestable hemodinámicamente, pero sí había silencio respiratorio. Posterior a esto, el paciente no ventilaba y lo que se hizo fue aplicar salbutamol inhalado, sulfato de magnesio, se aplicó una ampolla, ketamina 100 miligramos, hidrocortisona 200 miligramos y adrenalina 0.5 miligramos subcutáneo. Posterior a esto, el paciente ventila y ya teníamos en él saturaciones del 99%. Esta es la siguiente pregunta, creo que vamos a encontrar el mismo problema. Les pido por favor que si podremos ingresar a la plataforma y colocar este código 574510 y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es esa conducta a seguir? Y si nosotros decidimos o no decidimos continuar con la cirugía. Creo que tenemos el mismo problema, creo que es la cantidad de los usuarios que están ingresando y por eso no me deja que aparezca la pregunta ni las opciones para poder responder. Bueno, pedimos excusa por este impasse de estas preguntas que no pudimos desarrollarlas. Basados en esta literatura, pues las opciones de tratamiento con este cuadro clínico que presentaba el paciente, lo que vamos a hacer es optimizar la ventilación mecánica, reconsiderar presencia de alergia o anafilaxia, ¿sí? Obviamente debemos examinar el paciente, revisar sobre todo cuáles son esos posibles desencadenantes del broncoespasmo intraoperatorio. Si no hay mejoría, pues tener en cuenta y poder, sobre todo, tener en cuenta diagnósticos diferenciales como un edema pulmonar, un neumotórax, una embolia pulmonar o la presencia de un cuerpo extraño. Se debe considerar en este caso si es posible abandonar la cirugía, ¿sí? Hablar con todo el grupo de salas de cirugía y informarle qué es lo que está pasando con nuestro paciente, solicitar una placa de tórax y considerar obviamente la posibilidad de trasladar a nuestro paciente a la unidad de cuidado intensivo para poder saber cuál es esa causa, cuál fue ese desencadenante de broncoespasmo intraoperatorio. Tenemos dos opciones terapéuticas. Digamos que la primera línea terapéutica que nosotros encontramos es salbutamol. Salbutamol inhalado
dosis de 6 a 8 inhalaciones repetidas, como sea necesario. Vamos a utilizar un adaptador, ¿sí? O podemos también aplicarlo directamente por el tubo orotraqueal. Nebulizado de 5 miligramos, repetirlo según la necesidad, intravenoso de 250 microgramos IV, luego de 5 microgramos minuto hasta 20 microgramos minuto. Nuestra segunda línea de tratamiento, ¿sí? Bromuro de hipratropio de 0.5 miligramos, nebulizado cada 6 horas, sulfato de magnesio, como vimos en el caso clínico, que se hizo lo correcto, 50 miligramos por kilo, IV durante 20 minutos, máximo 2 gramos, hidrocortisona, 200 miligramos, IV cada 6 horas, ketamina un bolo de 10 a 20 miligramos y considerar infusión de ketamina de 1 a 3 miligramos kilogramo hora. Y en caso extremo, pues adrenalina nebulizado o ya sea intravenoso de 10 microgramos a 100 microgramos. Obviamente todo va a ser ajustado según la respuesta del paciente. Considerando y algo muy importante, ¿sí? Y una de las decisiones más difíciles de tener en cuenta, traemos a recordar sobre todo la guía de extubación de la Sociedad de Viaria Difícil, donde lo que tenemos aquí son cuatro pasos donde me llevan a mí a planificar la extubación, a preparar la extubación, a extubar a mi paciente y cuáles son esos cuidados post-extubación que yo debo tener en este tipo de escenarios. En el primer paso, pues debo planificar la extubación, ya sea antes de la inducción y debe ser revisado obviamente justo antes de la extubación. Deben tenerse en cuenta y deben valorarse factores de riesgo generales y sobre todo factores de riesgo relacionados con la vía aérea. Hay dos escenarios en los que yo me puedo enfrentar y es pacientes con bajo riesgo de extubación y pacientes con alto riesgo de extubación. Digamos que en un paciente con bajo riesgo de extubación, pues va a ser una extubación rutinaria, donde no hubo ningún cambio durante la cirugía. Y cuando yo me enfrento a un riesgo muy elevado de extubación, pues va a ser una extubación con bastantes complicaciones en la que va a poder existir factores de riesgo relacionados con la vía aérea. Para ello, obviamente, estos factores que pueden presentarse ya sea previos a la inducción, que pueden presentarse por un deterioro perioperatorio, que puede ser quizás una distorsión anatómica, una hemorragia, un hematoma, y por un acceso restringido de la vía aérea, sobre todo en pacientes con restricción de la movilidad de cabeza y cuello, y son pacientes que quizás salen con fijaciones con halo, fijaciones mandibulares, obviamente, con soportes, implantes quirúrgicos, y estos factores de riesgo a los que podemos enfrentarnos, pues pueden complicar la extubación, y estos incluyen sobre todo alteraciones en la función respiratoria, una inestabilidad hemodinámica, alteraciones neurológicas, alteraciones neuromusculares, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones de equilibrio ácido-base. Cuando yo sigo con la segunda etapa, ¿sí? Que es preparar al paciente para la extubación, obviamente aquí debo tener cuyo objetivo principal es optimizar esa vía aérea y asegurar las mejores condiciones para ese éxito de esta extubación. Aquí, desde el punto de vista de la vía aérea, se debe seguir una secuencia lógica, se debe verificar, obviamente, a nivel de la vía aérea, la presencia de edema, la presencia de sangrados, la presencia de coágulos, la presencia de cuerpo extraño, y con mi paciente, obviamente, entubado, voy a realizar un test de fuga. Un test de fuga que consiste en desinflar el manguito del tubo, que este puede ser usado para valorar sobre todo el calibre subglótico, y eventos relacionados con el tracto respiratorio de la vía aérea inferior que pueden ser, que puede ocurrir y que puedo descartar yo un edema, una infección o la presencia de secreciones. Evaluación final en esta etapa, ¿sí? Yo debo optimizar sobre todo esos factores de riesgo generales. Yo debo también igualmente saber y revertir el bloqueo neuromuscular al cual fue sometido el paciente para incrementar la probabilidad de una adecuada ventilación y recuperar sobre todo los refugios protectores de la vía aérea y obviamente la capacidad para que mi paciente pueda movilizar secreciones. Decidir o no si yo debo extubar o no mi paciente
digamos que hay unas consideraciones relevantes, ya sea para pacientes con bajo riesgo o pacientes con alto riesgo. Debo yo incrementar las reservas de oxígeno. Importante la posición del paciente, tener en cuenta la aspiración, sobre todo algo que hace mucha referencia, es que el tejido blando de la orofaringe puede ser lesionado por una aspiración, sobre todo si lo hacemos sin visión directa. El reclutamiento alveolar para prevenir atelectasias y evitar que el paciente muerda el tubo. Ya vamos a ver cómo hay unas diferentes opciones o manejos que me pueden llevar a optimizar una extubación exitosa. La decisión de extubar o no el paciente, ¿sí?, con factores de riesgo, debe ser sobre todo en función de lo que más le beneficia al paciente. En caso de que se decida que lo mejor es extubarlo, deberá extubarse el paciente despierto, ¿sí?, o con alguna técnica avanzada como la vamos a ver más adelante. Pues la recomendación es que si no tenemos experiencia y si no tenemos entrenamiento en este tipo de técnicas, pues mejor no hacerlas. Una de las primeras técnicas descritas, ¿sí?, que podemos hacer es intercambiar el tubo por la máscara laríngea mediante la maniobra de Bailey, ¿sí?, que lo que va a hacer es permitir mantener esa vía aérea permeable y protegida, y esta técnica va a ser superior si se compara sobre todo a una extubación de un paciente despierto o ya sea una extubación de un paciente dormido, ya que existe un alto riesgo obviamente de un fracaso en la extubación, y esto puede ser muy beneficioso, ¿sí?, en pacientes fumadores, en pacientes asmáticos y en pacientes con irritación de la vía aérea. En cuanto a la técnica de extubación o la otra técnica avanzada de extubación que nos trae a relacionar la literatura, es sobre todo la extubación con remifentanil. La presencia pues del tubo orotraqueal que me va a desencadenar ese efecto de la tos, la agitación, alteraciones hemodinámicas, sobre todo durante la extubación, y sabemos obviamente que ese efecto del opioide que va a suprimir la tos, que va a producir disminución de los cambios cardiovasculares obviamente producidos por los opioides, la infusión del remifentanilo lo que va a hacer es atenuarme esos factores indeseables y que puede utilizarse para una mejor tolerancia para la extubación. Y la otra técnica avanzada que nosotros y que nos describe es la extubación asistida por un intercambiador. Es una técnica muy útil, sobre todo en pacientes con vías aéreas difíciles, ¿sí?, pacientes en los que podemos encontrarnos la necesidad de reintubarlos. Este es un artículo publicado en el Journal Británico de Anestesia. Es un artículo titulado Las ventajas de la máscara de Aigel. Es un dispositivo supraglótico de segunda generación para el intercambio del tubo, sobre todo en pacientes pediátricos asmáticos durante la emergencia de la anestesia. El tipo de estudio es un tipo prospectivo, aleatorizado, para estudiar las ventajas del intercambio del tubo, ¿sí?, con la máscara o el dispositivo supraglótico de segunda generación, sobre todo en la etapa de recuperación en los pacientes pediátricos asmáticos. ¿Cómo se desarrolló este estudio? Fueron 40 pacientes, fueron pacientes ASA2 entre 3 y 12 años. Como factor de riesgo, obviamente, pacientes asmáticos. Se excluyó dentro del estudio pacientes de vía aérea difícil. Se establecieron dos grupos, los grupos de 20 pacientes. En el primer grupo lo que se hizo fue dejar el tubo orotraqueal hasta despertar el paciente, y en el grupo 2 lo que se hizo fue el cambio del tubo orotraqueal por este dispositivo supraglótico hasta la recuperación, pero antes de suspender la anestesia. ¿Cuáles fueron los resultados? Que hubo una diferencia bastante significativa, obviamente a favor del dispositivo supraglótico. No hubo alteraciones hemodinámicas y no hubo sobre todo la incidencia de complicaciones que se presentaron en el primer grupo. Las complicaciones que se presentaron en el primer grupo fueron tos, broncoespasmo, movimientos anormales
del paciente y en algunos casos hubo la necesidad de reintubarlos. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder prevenir un broncoespasmo intraoperatorio? Suspender la cirugía programada para pacientes que presentan un broncoespasmo activo, evitar la anestesia y la cirugía programada cuando el paciente presenta riesgos de broncoespasmo, sobre todo infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones recientes o exacerbaciones de asma o exacerbaciones de POC, y en pacientes en los que se conoce que tienen asma, pacientes conocidos de POC, se debe optimizar el tratamiento con bronquidilatadores, esteroides, sobre todo antes del proceso anestésico. Administrar broncodilatadores el día de la cirugía, sobre todo los recomendados son beta-2 agonistas, inhalados durante la inducción, salbutamol de 4 a 8 inhalaciones. Igualmente lo podemos utilizar el salbutamol como solución para nebulizar. Y si es necesario, proceder con la cirugía en pacientes con riesgo conocido de broncoespasmo, pues la anestesia regional pues va a ser una opción porque me eliminará lo que es la estimulación de la vía aérea. Vamos a considerar el uso de los dispositivos supraglóticos con anestesia general, considerar el uso de ketamina en bolo a 1 o 2 miligramos por kilo para la inducción anestésica y considerar la infusión de ketamina intraoperatoria de 1 a 2 miligramos kilogramo hora como coadyuvante anestésico. Igualmente debemos valorar, ¿sí?, lo que son, si están disponibles, vamos a vigilar lo que son los flujos de flujo-volumen para detectar y obviamente establecer el tratamiento precoz del broncoespasmo. Profundizar el plano anestésico antes de la intubación, como lo vimos en nuestro caso clínico, administrar propofol adicional de 30 a 50 miligramos, lidocaína intravenosa sin epinefrina de 1 a 1.5 miligramos por kilo, de 1 a 3 minutos antes de la intubación, y ventilar el paciente con sevoflurano antes de la intubación. Ya lo vamos a ver como una medida, sí, intraoperatoria que nos describe los artículos que tenemos más adelante. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar por este evento de broncoespasmo perioperatorio, podemos enfrentarnos, puede haber una hipoxemia como principal complicación, hipercapnia, hipotensión, la presencia de arritmias y también la presencia de un barotrauma. Este es un artículo publicado en el Journal Británico de Anestesia. Es un artículo que se titula Las consideraciones perioperatorias para el paciente con asma y broncoespasmo. ¿Por qué es importante este artículo? Porque la incidencia del broncoespasmo perioperatorio grave es relativamente baja, ¿sí?, en pacientes asmáticos que se someten a anestesia, pero cuando ocurre, pues lo que nos reportan es que puede poner en peligro la vida de nuestros pacientes. Las claves para un curso perioperatorio sin complicaciones son una atención constante, sobre todo de los detalles en la valoración preoperatoria, y recalcar el mantenimiento y los regímenes antiinflamatorios y broncodilatadores que el paciente viene administrando o se viene aplicando, y que debe evitarse y que se debe identificar, sobre todo cuáles son esos agentes desencadenantes potenciales que me llevan a un broncoespasmo intraoperatorio. Durante la valoración preoperatoria que hace énfasis esta bibliografía, es que si la evaluación preoperatoria se realiza con suficientemente tiempo, es aconsejable suspender en el caso de los pacientes que tengan antecedentes de tabaquismo 2 meses antes del procedimiento. Se debe considerar igualmente la administración de corticosteroides 5 días antes de la cirugía, o incluso también las recomendaciones previa al procedimiento si nos enfrentamos a un procedimiento que va a ser llevado de urgencias. El tratamiento profiláctico va a ser broncodilatadores de acción corta, y en presencia de un episodio de broncoespasmo activo, pues la cirugía electiva se va a posponer, ¿sí?, hasta la estabilización del paciente. Debemos evitar al máximo, sobre todo el estado de ansiedad, y considerar la importancia
de optimizar el tratamiento farmacológico en este tipo de pacientes para reducir las secreciones y esas respuestas vagales de la vía respiratoria, sobre todo del tracto respiratorio superior. Podemos optar quizás por la administración de glicopirorato, ¿sí? O atropina. Dentro del manejo intraoperatorio, pues sabemos que la laringoscopia, la intubación orotraqueal, la aspiración de secreciones, temperatura de los gases inhalados, van a obviamente a ser como unos factores desencadenantes para la aparición de este evento de broncoespasmo perioperatorio. Igualmente hay numerosos medicamentos que van a tener, digamos, eh, un punto introductor de este evento, ¿sí? Que puede ser sobre todo por la liberación de histamina, por su actividad muscarínica, o producir reacciones alérgicas. Ya lo habíamos dicho y lo habíamos descrito, que los más reportados son los relajantes neuromusculares. Podemos ver que la ketamina es excelente durante la inducción y tiene propiedades broncodilatadoras. Precaución con los antibióticos, principalmente con la vancomicina, por ese efecto de síndrome de Roux. El sevoflurán, que es un agente inhalado que va a ser muy bien tolerado y que tiene un buen efecto broncodilatador. La succinilcolina no está contraindicada. La decisión de hacer una intubación orotraqueal o colocar una máscara laringea, pues va a ser en función, ¿sí?, de cuál es el procedimiento al cual va a someterse el paciente y sobre todo la elección del profesional. Y debemos tener en cuenta que una inadecuada profundidad anestésica va a ser un efecto gatillo de la aparición de broncoespasmo. La selección del modo ventilatorio, pues obviamente una correcta pauta, sobre todo esencial, y debemos determinar en qué tipo de pacientes lo vamos a elegir, y podemos determinar que el isoflurano, el sevoflurano, confiere una óptima protección broncodilatadora, que resulta sobre todo lo contrario con el desflurano, que produce broncoconstricción en los pacientes fumadores. ¿Qué podemos concluir de este panel? Podemos que el broncoespasmo es un evento relativamente poco común. Esto va a depender, como lo vimos en los datos iniciales epidemiológicos, que va a depender si los pacientes tienen o no tienen factores de riesgo. El manejo comienza con aplicar una FIO2 al 100% y pedir ayuda, detener todos esos desencadenantes, excluir sobre todo la obstrucción mecánica, tratar de evitar y corregir la hipoxemia y considerar la amplia gama de diagnósticos diferenciales que tenemos, como lo vimos anteriormente. Gracias. Bueno, John, gracias por la exposición, por la revisión en cuanto al panel. Pues nada, al auditorio quisiera pues nuevamente pedirle excusas en cuanto a la falla que tuvimos en la plataforma. Se quería exponer como tal al auditorio pues dos escenarios claves que podemos tener o nos podemos enfrentar, sobre todo en pacientes ASA1, que es el paciente que describimos, un paciente sin antecedentes, y en una cirugía que pues es de bajo riesgo, el cual pues presenta un episodio de broncoespasmo importante, pero que cede con el manejo que se realiza. Y los dos escenarios principales están enfocados básicamente con la detección temprana del episodio y con continuar o no con la cirugía, además del manejo post extubación o de no requerir la extubación que se requiera hacer. Es importante determinar, aparte de las conclusiones que ya mencionó John, determinar un diagnóstico y un reconocimiento temprano de la entidad, y gracias a sus diversas consecuencias a las cuales nos podemos enfrentar, y de igual forma determinar unos diagnósticos diferenciales asociados o no con la presencia de una inestabilidad hemodinámica que pues desde un inicio nos puede dar un panorama distinto en cuanto al manejo de estos tipos de pacientes. Es importante, pues, a partir de su reconocimiento temprano, verificar y realizar un tratamiento temprano, tanto de primera y segunda línea, además de la profundización anestésica. Todo esto, pues, haciéndolo en conjunto para garantizar que en el menor tiempo posible podamos solucionar el evento desencadenante y evitar las consecuencias graves a las cuales pueden llevar esos pacientes.
Como conclusiones también podemos tener que los broncoespasmos leves a moderados son pacientes que probablemente pueden ser llevados a una extubación programada convencional con un traslado y manejo posterior en una unidad de cuidados posanestésicos. Sin embargo, en lo que se revisó en toda la literatura y bibliografía que buscamos, esto no garantiza la presencia de un nuevo episodio, el cual puede hacer o pueda convertirse en un episodio severo, en un broncoespasmo severo, el cual pueda ser refractario, Y además esos broncoespasmos severos, probablemente este tipo de episodios, o además de que sean refractarios y estén asociados a una vía aérea difícil, sea una de las condiciones netamente o específicamente que puedan determinar que estos pacientes sean solamente llevados intubados para manejo en unidad de cuidado intensivo para una posterior extubación programada. Es importante llenarse de un conjunto de razones en cuanto a toda la variedad de antecedentes que tienen los pacientes con su edad, toda la variedad de comorbilidades que puedan tener, síntomas respiratorios que puedan estar presentes antes, durante el acto anestésico, pues que permita diagnosticar y ofrecer el mejor esquema de tratamiento a cada uno de estos pacientes que nos podemos ver enfrentados.